titulada Los Macbeth, una pareja sin malentendido. ¿Qué los une y qué los separa? Esta actividad se inscribe en un ciclo de intersecciones de psicoanálisis con la cultura, donde pensamos los clásicos de la literatura leídos como casos para el psicoanálisis, con la idea de actualizar problemáticas universales. En esta ocasión tenemos como invitados a Alejandro Tantanian y al doctor Andrés Raskowski. Alejandro, voy a leer un poco el currículum. Alejandro Tantanian es el actual director general y artístico del Teatro Cervantes. Además de director, es autor, docente, actor y cantante. Curador de teatro del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Ha participado en más de 60 festivales internacionales. Ganador de numerosos premios nacionales. Sus piezas han sido estrenadas en Argentina y diversos países del exterior y han sido traducidas al inglés, francés, italiano y alemán. Funda en enero de 2010, junto a Cintia Edul, Panorama Sur, plataforma de formación e intercambio para artistas con sede en la ciudad de Buenos Aires, desempeñándose como director artístico. Queremos además contarles que en noviembre, el mes del simposium, el día miércoles 20, a las 20 horas, se llevará a cabo una función debate dirigida por Tantanian, llamada El Sagrado Bosque de Monstruos. Y bueno, próximamente les informaremos un poquito más al respecto. El doctor Andrés Raskowski, ya conocido por todos nosotros, médico psicoanalista, expresidente de acá de la APA, exdirector de la revista de psicoanálisis y exsecretario científico de APA. En nombre de la Secretaría Científica quería agradecer a Alejandro Tantanian por su presencia y por sus aportes que ahora escucharemos. La licenciada Cecilia Moya estará a cargo de la conducción del diálogo entre ambos y yo, Adrián Auxpach, estaré coordinando la mesa. Espero que disfruten de la actividad, que promete ser muy interesante. Paso la palabra a Cecilia Moya. Sí, antes de dar inicio a la actividad, buenos días. Primero quería hacer un agradecimiento especial a dos personas que han hecho posible la presencia de Alejandro Tantanian en nuestra actividad. Una es a una colega y amiga de la casa, María Angélica Pacheco, quien nos conectó con Verónica Santalla, productora artística del Ministerio de Cultura de la Nación, quien directamente nos puso en contacto con Alejandro, así que a ambas les agradecemos la posibilidad de habernos hecho el enlace con Alejandro. Y desde ya estamos muy contentos de que se realice esta actividad y que podamos seguir proyectando esto en el mes de noviembre. Bueno, antes, como disparador para la actividad, vamos a pasar un video que realizó Raskowski, donde hay un pantallazo sobre algunos fragmentos de películas que han sido relevantes a lo largo del cine, con referencia al tema de Macbeth. Bueno, pasamos el... Sí. ¿Quieren quedarse arriba o prefieren? To thee, Payne of Cawdor. All hail, Macbeth, that shall be king hereafter. In the name of truth, are you fantastical, or that indeed which outwardly you show? My noble partner, who greet with present grace great prediction that he seems wrapped with. To me you speak not. If
If you can look into the seeds of time, say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor fear your favors nor your hate. Lesser than Macbeth and greater. Not so happy, yet much happier. Aunt Caudle. And shalt be what thou art promised. Yet do I fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. Thou wouldst be great, but not without ambition, but without the illness should attend it. Hie thee hither, that I may pour my spirits in thine ear, and chastise with the valour of my tongue all that impedes thee from the golden round, which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned withal. What is your tidings? The king comes here tonight. Thou art mad to say it. Is not thy master with him, who whatso would have informed for preparation? So please you, it is true. Our Thane is coming. Give him tender. He brings great news. The raven himself is hoarse, but croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. Come, you spirits, that tend on mortal thoughts. Unsex me here, and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Make thick my blood. Stop up the access and passage to remorse, that no compunctious visitings of nature shake my fell purpose. Nor keep peace between the effect and it. Come to my woman's breast, and take my milk from gall, you murdering ministers, wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief. Come, thick night, and pull thee in the dunnest smoke of hell, that my keen knife see not the wound it makes, nor heaven peep through the blanket of the dark to cry, hold! Hold! Your face, my Thane, is as a book, where men may read strange matters. To beguile the time, look like the time, bear welcome in your eye, your hand, your tongue, look like the innocent flower, but be the serpent under it. He that's coming must be provided for, and you shall put this night's great business into my dispatch, which shall to all our nights and days to come give soulish sovereign sway and masterdom. We will speak further. Only look up clear. To alter favour ever is to fear. Leave all the rest to me. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. How now, you secret black and midnight hags? What is to do? A deed without a name.
Togas on the cold stones, days and nights are 31. Sweated denim, sleeping dot, boil thou first in the charmed pot. Eye of newt, toe of frog, wool of bat, tongue of dog. Adder's fork and blindworm sting, lizard's leg and owlet's wing. Nose of Turk and Tartar's lips, severed in the moon's eclipse. Fillet of a penny snake, in the cauldron boil and bake. Liver of blaspheming Jew, gall of goat and slips of yew. I conjure you, by that which you profess, however you come to know it. Answer me to what I ask you. Speak, demand, we'll answer. Say if thou hear it from our mouths or from our masters. Call them. Let me see them. Cool it with a baboon's blood, then the charm is firm and good. No more of that, my lord. No more of that. You'll mar all with this tardy. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Out our brief candle. Life's but a walking shadow. Poor player struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. All hail, Macbeth. Bueno, me parece que como es interesante este disparador que es esta breve síntesis de algunos fragmentos de la película y las preguntas que tenemos, ¿por qué los Macbeth? ¿Por qué si hay malentendido o no en esta pareja? Pensarlos desde su intimidad, pensarlos desde su sexualidad, pensarlos desde su desexualidad, pensarlos desde el poder. Me parece que hay interrogantes bastante interesantes que podemos ir desarrollando a lo largo de la actividad. En realidad no me quiero detener demasiado como para darle paso a nuestros invitados y poder trabajar en función de su diálogo y de sus puntuaciones. ¿Te pasamos la palabra, Alejandro? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco de Macbeth desde el punto de vista, digamos, de lo que nosotros en nuestra práctica, que es el teatro, y esto es, en principio, una obra de teatro, una de las más extraordinarias obras de teatro de la cultura occidental. Digamos, hay algo en Macbeth que tiene una dimensión, digamos, por ahí, bueno, para después llegar al tema de la pareja, que por ahí lo que se puede decir como primer piedra en el espejo es la idea de que en Shakespeare la pareja, digamos, mejor constituida de todas sus obras es la de Macbeth y Lady Macbeth. Es decir, si uno atraviesa las 38 obras de Shakespeare no va a encontrar una relación similar.
siempre va a encontrar situaciones, digamos, de disparidad, situaciones de lucha por ese amor o de desamor o de, ¿no?, de intriga, pero no va a haber nunca una célula tan constituida como son Macbeth y Lady Macbeth. Tanto es así que hay situaciones desde el punto de vista poético, ¿no?, que produce Shakespeare en el sentido de que Macbeth no duerme más y Lady Macbeth es sonámbula, ¿no? O sea, hay una idea casi como especular o sea, lo que uno es el espejo del otro, ¿no? Hay también una situación, no hay que olvidar que Macbeth, cuando se inicia la pieza, describen frente al rey Duncan, ¿no? Hay como un levantamiento del cual Thane of Cawdor se ha demostrado como un traidor, por eso allí Macbeth es nombrado Thane of Cawdor o Barón de Cawdor, que es lo que le anuncian las brujas, ¿no? Que va a ser primero, es Barón de Glamis, será Barón de Cawdor y será rey. Esas son las tres, el presente, el pasado en realidad, el presente que es Cawdor y el futuro que es el rey. Hay una descripción de cómo Macbeth lleva adelante una batalla y hay un texto extraordinario, una descripción muy cruel y muy cruenta, que es que Macbeth rasga el cuerpo de un soldado del ombligo a la garganta, ¿no? O sea, estamos frente a un hombre de acción, a un guerrero, a un soldado, a un hombre, digamos, que no tiene un límite respecto a, ¿no?, a la guerra y a la situación de la batalla. Y lo atractivo del periplo de Macbeth como personaje es que quizás formula por primera vez, casi 3 siglos antes, la pregunta que hace Nietzsche mucho más adelante, que es ¿qué es un hombre, no? El poder que tiene Macbeth como personaje es uno de los pocos personajes de Shakespeare al que uno, como espectador, tiene una enorme empatía, situación rarísima. Es decir, uno reconoce en Ricardo III desde el primer momento que es una especie de villano repugnante, jorobado, ¿no? Que podrá ser simpático y uno, bueno, nada, le tiene simpatía porque es simpático y hace chistes y es ocurrente, es digamos, muy bueno con la palabra, ¿no? Desarma una situación frente al cadáver de Lady Anne, ¿no? Cuando la seduce con el cadáver de su marido en el medio. O sea, es una persona, digamos, que uno puede tener situaciones empáticas con ese personaje. Hablo de los villanos de Shakespeare, ¿no? O lo que es Iago, el de Otelo. Uno no podría ser empático con Iago, no podría ser empático con Edmund de Rey Lear, no podría ser empático con los padres de Romeo y Julieta, ¿no? Pero sí hay una empatía con Macbeth. Veía yo en la primera de las versiones que vimos, el actor, cuando están los dos recibiendo la primera predicción de las brujas, la decisión, no sé de quién es, la primera película, ¿de quién es la...? Ok. Fassbinder tiene una versión de Polanski, claro. Porque el actor, digamos, hay algo muy bueno en la elección de ese actor, que es un actor como, ¿no? como plácido, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un guerrero, pero es un guerrero porque estamos en medioevo. Entonces, bueno, nada, en el medioevo la gente en general, los hombres, cuando iban a la batalla, digamos, no tienen que ser, no es Game of Thrones, digamos, necesariamente. Pero hay algo plácido en esa mirada. Es una decisión muy clara de Polanski, si es que era el director de esa versión, de decidir por una persona con la cual uno también tenga una empatía en términos de belleza, en términos más bueno, eso, de lo que se puede entender como belleza. Y en realidad el camino que hacemos como lectores o como espectadores, inclusive la posibilidad de montar un espectáculo con el Macbeth, es un camino hacia la pregunta del límite de lo humano. Y en ese sentido, la Lady Macbeth funciona claramente. Es una de las pocas, de los pocos roles femeninos de una enorme masculinidad. De hecho, ella hace una suerte de
bueno, hay también todas unas teorías vinculadas a que no han tenido hijos o que sus hijos han muerto, ¿no? Hay una idea de esterilidad, hay algo de esa pareja que ya pareciera no tener procreación en términos de futuro. Y no olvidemos también que estamos en un momento histórico cuando se produce esta obra, que Shakespeare fue el primer moderno, ¿no? Shakespeare es un sujeto transicional, es un sujeto que está todavía con una pata en el medioevo y otra pata en el Renacimiento, y con dos sistemas filosóficos y de pensamiento muy distintos. Y en esta obra, que es inmediatamente posterior, si mal no recuerdo, al Otelo, que Otelo es, en lo que yo creo como una lectura, Otelo es una suerte de elegía a la imaginación, ¿no? Porque si uno piensa en Otelo como ese, ¿no? El moro lleno de historias, ¿no? Que habla con Desdémona, le cuenta esas aventuras, ¿no? Es como alguien de las mil y una noches, Otelo, ¿no? Como un árabe, digamos, de las mil y una noches, opuesto a la racionalidad absoluta de Iago, ¿no? Pareciera decirnos Shakespeare que la era de la imaginación está terminándose, que empieza la era de la razón. De hecho, es el único de los villanos de Shakespeare, Iago, que al final no muere, que dice: me mantendré en silencio y aquí estoy, como una especie de testigo mudo de lo que va a venir. Es decir, que la imaginación está llegando a su fin, ¿no? Bueno, nada, aquí estamos, ¿no? Es verdad. Y la razón, la racionalidad, que es la estrategia, ¿no? Está iniciándose. Tanto es así que si ustedes recorren las obras de Shakespeare en general, la naturaleza suele ser sincrónica con los personajes, es decir, cuando Lear es echado por Goneril y por Regaña, se enfrenta al páramo y se desata una tormenta, que es la tormenta de su cabeza, ¿no? O sea, hay algo en donde la naturaleza es sincrónica con el héroe. Y en Otelo es muy tremendo lo que pasa, porque además Otelo no es un drama sobre los celos, como se lo suele. Sí, es celoso, pero no es celoso porque es celoso. Le arman los celos y cualquier persona a que le armen esa trampa va a ser celosa. O sea, no es un drama sobre los celos. Es un drama sobre la extranjería, es un drama sobre la otredad. La obra se llama Otelo, el moro en Venecia, un negro entre blancos, ¿no? Y tal es así que cuando Otelo tiene que matar a Desdémona, si ustedes recuerdan, él enfrenta la ventana antes de matarla con sus propias manos y la noche es extraordinariamente bella. O sea, está más solo, pobrecito, que la una, porque ni la naturaleza lo acompaña, ¿sí? O sea, la naturaleza no es sincrónica con esa cabeza que está desesperada. La naturaleza sonríe. Él es un extranjero. Es un drama extraordinario para pensar el hoy también, ¿no? Porque con toda esta situación migrante hay algo ahí maravilloso que narra Shakespeare respecto a qué pasa con un extranjero, ¿no? Con alguien, con un otro, con la otredad. Y en Macbeth, lo que nosotros vemos también es la noche de la imaginación. Es decir, nos encontramos, la obra es una pesadilla, la obra tiene una lógica de la pesadilla. O sea, desde cualquier punto de vista, es una obra que casi uno no puede explicarse, no le pone caras, salvo Macbeth y la Lady Macbeth. Después está todo armado como para que uno no sepa de quién habla. Macduff, Banquo, Macross, Ross, Geng. Hay algo ahí que uno no termina de configurar caras, ¿no? Hay como, los cuerpos son evanescentes. Empieza con la llegada de las brujas, o sea, estamos en el terreno de la imaginación, más allá de que en época de Shakespeare las brujas eran absolutamente reales, digamos, en términos fácticos, como los fantasmas eran reales. O sea, el fantasma del padre de Hamlet no puede ser una alucinación del hijo, es un fantasma real, si no, no hay obra. Y en el caso de Macbeth, digamos, las brujas son reales, pero estamos claramente en el lugar, en la noche de la imaginación. Es como el fin de la imaginación. Y la sangre, ¿no? O sea, es una obra que creo que la palabra sangre como adjetivo y como sustantivo aparece más de 200 o 300 veces. Todo lo que es el bestiario de Macbeth, de la obra, todos los animales que aparecen,
Son animales de rapiña, animales furiosos, desde que, no sé, un búho le saca los ojos, o sea, hay unas imágenes y todo muy de pesadilla, como de Fuseli, ¿no? De pesadilla de esas, de íncubos, de súcubos, ¿no? Pesadillas. Y hay algo de ese velo que no se rompe nunca. Es decir, nosotros como espectadores o lectores estamos dentro de esa pesadilla. Con un sujeto, Macbeth, que lo único que hace es preguntarse qué viene, qué falta, qué hago, qué soy, qué tengo que hacer. ¿No? Un crimen mata a otro crimen, un crimen limpia a otro crimen, y las preguntas sobre el propio sujeto son preguntas que nos interpelan totalmente, todo el tiempo, digamos, en el terreno de la violencia extrema, en el terreno del asesinato, de la sangre, pero es el límite de lo humano. Es el límite de lo humano. Macbeth es tan horrorosa como obra, y hay toda esa idea también, ¿no? Porque se dice que es una obra que es medio... Sí, por eso está buenísimo hacerlo un martes 13. Porque nivelamos el gualicho, digamos. Claro, por eso, porque sí, de hecho los ingleses lo llaman The Scottish Tragedy. Yo dije Macbeth 400 veces, los ingleses estarían saliendo todos por la puerta. La nombran como la tragedia escocesa, The Scottish Tragedy. Porque sí, ha habido un montón de anécdotas de distintos lugares del planeta cuando esto se ha montado que ha sido pesado. Es una obra de una enorme densidad simbólica y trae en sí la voluntad de un poeta por narrar el horror. Y eso está ahí. O sea, es una energía que, creas o no, yo sí creo en esas cosas en términos de no de esoterismo solamente, sino de construcción de algo que está ahí como un cuerpo vivo. Ya está ahí, además está lanzado al mundo hace 400 años, casi 500. Es un objeto que sigue iridiscente, produciendo sentidos y representaciones, y es un límite del horror. Yo creo que no hay obra en la dramaturgia, por ahí hay que llegar al siglo XX y leer algunas cosas de Sarah Kane, que es una dramaturga inglesa que falleció, se suicidó en los 90, muy joven, que tiene obras muy violentas, pero no llegan siquiera al grado de horror al que llega Shakespeare con Macbeth. Y de verdad es la noche de la imaginación, la noche de la humanidad. Es a lo que puede llegar el hombre. Además, esa última frase que seleccionaron, que es extraordinaria, que es eso, ¿no? La vida es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia que nada significa. O sea, es como... Y uno escucha eso y dice, sí, es eso. ¿No? Y además es una obra que ha dado muchas otras obras, ¿no? Alrededor, de hecho, bueno, The Sound and the Fury, que es la novela de Faulkner, ¿no? Que toma la vida narrada por un idiota casi de manera literal y nos mete en la familia Compson, ¿no? La vida narrada por un idiota, y quien narra esa novela es un idiota. Corazón tan blanco, que es de Javier Marías también, ¿no? Que toma un verso de Macbeth. Pero volviendo al par, digamos, decía que, con esto termino, pues si no... no, que pensar en Macbeth y Lady Macbeth como una suerte de célula, digamos, en donde el género está, digamos, en una suerte como de flujo, podríamos llamarlo hoy, que es tan pertinente decirlo hoy, digamos, la idea del flujo, y hay algo entre esos dos sujetos en donde eso está permanentemente oscilando. Tanto es así que con esto termino, hay una escena que es la escena del crimen de Duncan. En general, Shakespeare no le hace asco a los asesinatos en escena, ¿no? De hecho, en Hamlet mueren como 7 personas en el último momento, y es notable que el asesinato de Duncan suceda fuera de escena, ¿no? Entonces uno debería preguntarse por qué. Porque no lo vemos. En principio, porque lo que hace Shakespeare de manera magistral es propiciar la metonimia, es decir, generar en nosotros eso que no vemos, un poco a la manera de lo que era la antigua tragedia griega, ¿no? En donde los crímenes sucedían fuera de escena, porque eran
obscenos, ¿no? Entonces sucedían off-cena, sucedían fuera de escena. Y por otro lado, porque eso lo que hace es reforzar ese par. Es decir, nosotros vemos una puerta y la pareja. Macbeth y Lady Macbeth. Entra uno, ella espera, sale él, dice lo que dice, no se terminó, algo pasó, se escuchó, él no murió, no, escuchó voces, ella entra, él se queda, ¿no? Toda esa escena que es extraordinaria y que en realidad la que actúa es la puerta, ninguno de los dos actúa la puerta, porque uno está como, que algo va a salir de ahí y algo va a salir de ahí y algo va a salir de ahí y no sale nada. Muestra claramente lo que es esa unión, digamos, ¿no? No podés vos, puedo yo, ¿no? Hay una idea hay una solidaridad en esa pareja única. No hay nada parecido en Shakespeare, nada. Ni Romeo y Julieta, ni Otelo y Desdémona, nada. Ni en las comedias, ni en La Fierecilla Domada, ni nada. Ni en Cuento de Invierno, Noche de Reyes, nada. Hay algo ahí de una unidad, después uno puede decir, no sé, diabólica, del mal, no importa eso, o sea, es secundario en todo caso. Hay una pareja, ¿no? Que si él no puede, yo puedo, que si no te puedo dar hijos vas a matar gente, que es una forma de dar hijos al mundo. Hay toda una gramática y una lógica de la muerte que es algo que sigue interpelándonos hoy, por eso es tan fuerte esta obra. Y además, la Lady en realidad cuando ya desaparece, ¿no? Porque quien habla más en la obra es Macbeth, ¿no? Macbeth es claramente el protagonista excluyente. Y cuando la Lady ya desaparece, cuando se vuelve loca viendo sangre en sus manos y porque además está en una suerte de no puede despertar, está sonámbula, ¿no? Y además esta idea, ¿no? Genial de que Macbeth no puede dormir, o sea, está dentro de una pesadilla. O sea, no poder dormir es algo que fisiológicamente va a alterar los sentidos, genera, ¿no? Y a su vez es una maravillosa forma de hacer entender al espectador de que está en una pesadilla, está dentro de una pesadilla. No te podés despertar porque estás despierto todo el tiempo y en realidad estás dormido, pero estás despierto y te despertás y seguís en la pesadilla, ¿no? Es decir, es una obra, creo yo, la más poderosa. De hecho, Harold Bloom, que bueno, es un crítico, un exégeta, digamos, muy famoso, quizás el más popular de los exégetas de Shakespeare, habla de Macbeth como de su obra predilecta, ¿no? La de Bloom. Porque además hay algo muy extraordinario, que es una obra, es la más breve, es muy breve, no es breve, pero es la más breve, al lado de Hamlet, que dura 3 veces más. Y la velocidad que tiene Macbeth, hoy la puede leer y hay como, o sea, nada, va, ¿no? Y porque hay algo de unidad, o sea, no es episódica la obra, es como una flecha disparada del arco al centro. Y el transcurso de la flecha es la pieza. Ahora, eso estamos, listo. Ya volvemos, ¿no? Ahora quería darle la palabra. Muy interesante. Paso la palabra ahora al doctor Raskowski. Bueno, ¿cuántos Macbeth hay? ¿Cuántas interpretaciones distintas? ¿Cuántos personajes hay en la obra? Y la panoplia de metáforas inextinguibles que dice Bloom que posee la obra de Shakespeare, de donde se inspiró tanto Freud. ¿Cómo hizo Shakespeare para producir esta crueldad, estas obras tan tremendamente crueles? Hijo de un labrador que fabricaba guantes, cuando tiene 18 años, embaraza a una mujer de 24 y a los 6 meses tiene que casarse con ella.
Convive con ella 1, 2, 3 años y la deja embarazada nuevamente de mellizos, uno de ellos varón. Y él al poco tiempo se va a vivir a Londres, donde trabaja como actor, colabora en las obras de teatro y escribe. Ninguna de sus escritos se sostiene con veracidad. Después de su muerte, algunos de sus amigos, 10 años después, recopilan una cantidad de escritos que parece que se escribían azarosamente en los bares entre varios. No se duda mucho de si los escritos son auténticamente de él, o de Marlowe, o de Ben Jonson. Para Freud los escribió el conde de Oxford. No cree que existiese la obra de Shakespeare. Escribe básicamente obras históricas. Enrique VIII, V, obras sobre la historia, hasta que sucede un acontecimiento que creo que es lo que marca el comienzo de las obras trágicas relativas a la relación padres e hijos, matrimoniales, parricidios. En 1596, luego de las obras históricas, muere su hijo. ¿Cómo se llama su hijo que tiene 11, 12 años? Hamnet. Y él comienza a escribir Hamlet. Let, permitid. Hamlet es la obra más famosa del mundo. Después de Jesús, sobre quien más se ha escrito, es sobre Hamlet. To be or not to be, ese interrogante sobre el suicidio, o sea, si la vida vale la pena, como después también se desarrolla en Macbeth, es la frase literaria más famosa del mundo. El padre de Hamlet, por las azarosas circunstancias del proceso primario y de la creatividad, el drama de la muerte de su hijo se va transformando. Es ahora el padre que está muerto y que le pide al hijo que lo vengue. Hamlet lo venga a Hamnet. Hamlet es eterno. El drama en aquella época de no tener descendencia, era tan importante la descendencia que era quien se iba a ocupar de mantenerlos cuando fuésemos viejos, porque cuidaba las ovejas, cuidaba el predio, mantenía la función de fabricante de guantes. La descendencia era imprescindible. Y para Freud, el drama de Macbeth es el drama de la infertilidad de la pareja. No capturó la muerte de Hamnet, que es obvio que está detrás de Hamlet. Esta es una pareja estéril, pero no está significada en la obra la muerte del hijo, aunque se intuye, porque Lady Macbeth dice que ella sabe lo que es el amor de un hijo y la mirada de un hijo mientras ha sido amamantado, que a pesar de eso, ella, con la furia que tiene, sería capaz de sacarle del pecho y tirarlo al piso y romperle la cabeza. Es el odio que se ha desarrollado entre ambos por la esterilidad y la muerte. Es un duelo patológico, el de Shakespeare. Lo va elaborando en la medida que va escribiendo. Va escribiendo Hamlet, va escribiendo Macbeth, va escribiendo King Lear. ¿Qué le pasa a Shakespeare? Se murió su hijo, le quedan 2 hijas. El drama de Rey Lear es que tiene que donar su fortuna a las hijas, que son malditas. Y la última escena de King Lear es el rey con Cordelia, que es la única hija que le queda, en sus brazos muerta. Es una imagen nuevamente del drama de la muerte del hijo. Hay huérfanos, hay huérfanas, hay viudas alegres, hay viudos. No hay una palabra para la muerte del hijo. Hasta hace muchos años no había una palabra para el asesinato del hijo, se decía infanticidio. Un pariente mío descubrió la importancia del filicidio. Nos falta una palabra para el hijo muerto. Es un significante que no entra en la obra.
es un sentido forcluido. Y sin embargo, toda la obra reposa en gran parte en la furia y el odio que tienen, porque la vida no tiene sentido en esa época sin el hijo. Esta es la frase final. Está forcluido el sentido de la muerte de este hijo y el duelo patológico, el resentimiento de Lady Macbeth, que también interpretado está. El odio que ella tiene, y se extinguió His Majesty the Baby. Lo único que nos queda es ser nosotros, the Majesties. La muerte de esa unidad fálica produce el resentimiento y el retorno sobre sí mismo de la herida narcisística. Nosotros seremos los reyes, como si eso resolviese algo. Pero al mismo tiempo, ella cuestiona la masculinidad de Macbeth. Lady es de acero, como decía Kristeva, con la cual no estoy de acuerdo. Y él intenta y dice, ser un hombre no puede matar un sustituto de padre, al rey. No lo vamos a hacer. Dudo. Ha incorporado un super yo. Está dentro de lo humano y de la estructura neurótica. Pero ella no. Ella quiere ir más allá. Le dice, no sos un hombre si sos capaz de no actuar de este modo. E instala en su oído el espíritu del mal, el resentimiento y el odio que ella tiene. Pero ¿cómo sucede la obra? La matanza de los hijos. Macbeth intenta matar a los hijos, no solamente a Duncan, a los hijos de Duncan, se les escapan. Después intenta matar a los hijos de Banquo. Después mata a los hijos de Macduff. Es una matanza de hijos para que no perduren. Y la otra escena terrible para Macbeth es que las brujas, en la otra película de Fassbinder, que capturó el tema de la muerte del hijo, porque comienza la película con algo que no está en la obra, que es un hijo muerto. El hijo muerto aparece varias veces en el Festival de las Brujas, mientras van haciendo la cocina en esa olla. ¿Qué representará la olla? La olla esa llena de extrañas criaturas, fragmentos, hasta hay un cacho de un judío, que es una cosa espantosa. ¿Es el vientre materno para Shakespeare? ¿Es la vagina? ¿Qué es parte de la mujer en esta misoginia que ha desarrollado Shakespeare para construir estos personajes? Porque estos personajes los inventó Shakespeare. Inventó que las mujeres son unas brujas y que invierten los valores. Lo bello es horrible, lo horrible es bello. Esta bruja la inventó Shakespeare. Ya no hay valores una vez que se te murió el hijo, que iba a ser tu posterioridad. Inventa también la maldad de Lady Macbeth. Es la misoginia de Shakespeare. Esta es la tragedia de Shakespeare. ¿Y qué es una mujer para Shakespeare? Vos no deberías engendrar mujeres, le dice. Tenés que engendrar varones, si es que llegamos a poder, porque tu espíritu es masculino. Lo femenino escasea. Lo femenino escasea. Está un poco presente en la mujer de Macduff, que al mismo tiempo dice que él es un traidor y le dice al hijo que su padre no es un hombre. Mientras el hijo es atravesado por una espada y le dice, madre, me han matado. Otro hijo que muere. Es una obra donde está muy presente el espíritu de la muerte. No solamente de los asesinatos, sino que aquellos que son contratados por Macbeth para asesinar a Banquo y a su hijo, no logran asesinar al hijo, pero dicen, estoy tan lastimado por la vida, he sufrido tantas cosas que ya odio a la vida misma, quiero matar la vida, no soporto más. Se parece mucho al discurso de to be or not to be. ¿Qué es más noble?
soportar las inclemencias y los azotes del mundo, o con un pequeño puñal terminar con todo. 16 suicidios hay en estas obras de Shakespeare, 60 asesinatos. ¿Cómo logró él soportar esta situación? Y donde el desprecio, la visión tan negativa de la mujer, hace presente la bisexualidad de Shakespeare. La bisexualidad de Shakespeare está presente en los sonetos. Amo un rubio hermoso y soporto a una oscura mujer. Tengo dos amores, dice. Lord of my life se transformó luego en aquella canción Love of my life. Es Lord of my life, a quien le dedica todo su amor y le dedica todos los sonetos que son, para mí, una de las poesías amorosas más extraordinaria y más rica de la literatura occidental. Si ustedes tienen una novia, no se olviden de mandarle un cachito de un fragmento de uno de los sonetos de Shakespeare, aunque estaban hechos para un novio. Entiendo la mortificación por la pérdida del hijo, la invención de esa olla purulenta. Yo supongo, ustedes que son todos psicoanalistas, ¿es la vagina? Como me decía un paciente, la vagina no es dentada, es venenosa. Acá parece como una vagina venenosa o un horrible vientre materno que no dio a luz lo que él esperaba. Por otro lado, bueno, respecto a esta doble sexualidad, he escuchado pocas manifestaciones tan crueles como el "unsex me" de ella, que parece haberlo tomado el doctor Segismundo, porque, bueno, uno de los caminos de la sexualidad femenina es el unsex, y quizás un rasgo de la feminidad, se lo dejo como interrogante, o para Leticia. El unsex me es un rasgo de la feminidad madura, y el otro rasgo es lo que él dice, el otro camino que señala Freud, la masculinización. Luego tenés ese espíritu, tenés que tener hijos varones. Y finalmente falta el de la mujer apasionada y deseosa, más allá de la mujer que tiene hijos. En eso es válido ese interrogante sobre los tres caminos, falta uno. No es solamente la maternidad como anudamiento narcisístico, la masculinidad y la inhibición. Falta el camino de la mujer deseante, ¿no? Pero, ¿cuándo escribe Shakespeare esto? Escribe en el siglo XVI. ¿Saben cuáles eran los dos libros que figuraban en todas las casas letradas dentro de las limitaciones que había impuesto el calvinismo y también el cristianismo a la lectura y a la literatura? Los dos libros más famosos eran la Biblia, que estaba en todos los hogares, y ustedes recordarán que hasta hace pocos años estaba en todos los hoteles que uno iba. Abría la mesita de luz y estaba la Biblia. Y el otro libro, el más popular de todos, era el Malleus Maleficarum, escrito por dos monjes benedictinos acerca de la maldad de las mujeres y de la construcción de las brujas. ¿Cómo diagnosticar las brujas que hacían infértiles a los hombres? Y esto es parte de lo que toma Shakespeare. Hacía infértiles a las parejas, castraba a los hombres y perversamente hacía elevar el miembro de los obispos por lo lindas que eran, y cuando el miembro de los obispos se levantaba, eso indicaba que eran brujas y que debían ser quemadas. Entre ellas, Juana de Arco. Bueno, muchas gracias, Andrés. Seguimos con Cecilia Moya. Bueno, adelante. Muy interesante las dos formulaciones, las dos presentaciones que han hecho nuestros invitados, y me parece interesante por ahí que
pasemos al diálogo con el público, pero antes algunas puntuaciones acerca de la pregunta inicial que nos hacíamos desde Secretaría Científica, ¿no? Y que de alguna manera ellos han retomado, cada uno con su estilo y cada uno con su puntuación, acerca del tema del malentendido. Si realmente existe un malentendido. Mirta Goldstein hacía en su introducción en el mes de agosto con respecto a la pareja, Maxbeck, si realmente era una pareja donde el malentendido existía o esto que vos dabas en llamar, Alejandro, acerca de una especularidad donde ambos se fusionaban el uno al otro, se da en llamar acople fantasmático, ¿no? Como un acople de la pareja en donde no existen, entre comillas, diferencias. La pregunta es, ¿qué pasa, ¿no? Con respecto a qué los une y qué los separa? Una pareja que está en un todo, en una continuidad el uno del otro. Digo porque hay varias versiones acerca de la pareja y cómo se lo ubica a Maxbeck en relación a su posicionamiento, ¿no? Bueno, si está subsumido por la mujer o si realmente se produce este acople y en dónde se produciría la fisura si es que la hay en determinado momento de la obra. Se los dejo como planteados para ver si podemos ir discurriendo en relación a eso. No sé si hay alguna pregunta del público. ¿Pasamos? Sí, pasamos entonces. Empezamos con Patricia Romero Dey. Un segundo, por favor. Los últimos serán los primeros. Bueno, yo no pensaba ser la primera, me pone nerviosa. Hay dos cosas No, está bien. Miedosa no. Hay dos cosas que a mí me gustaría decir. Una es, bueno, la genialidad narrativa de Shakespeare. No, yo no quiero mucho a Shakespeare, quiero aclararlo. Yo creo que lo más importante de así, que siento que habría que rescatar, es lo de Bardo, ¿no? Él escribe con mucha pasión un discurso que es político. En ese momento, reina siglo XVI, era Isabel I, la reina de Inglaterra. O sea, la misoginia en ese momento tenía que ver con un poder que tuvieron siempre desde Matilda, yo lo dije justo antes, desde Matilde, las She-Wolves en Inglaterra, que no existe en el mundo nuestro, ¿no? Yo creo que hay una transpolación cultural. Inclusive la genialidad narrativa de Shakespeare es tan brutal que Ricardo III no era deforme. O sea, eso se sabe cuando se mudan sus restos a Windsor, no sé dónde se lo mudan de un lado a otro, creo que va a la cabeza, sí. Y se descubre que no era deforme. Shakespeare lo hizo deforme al punto de que Freud después habla de los, ¿cómo se llamaba? Sí, los deformes, bueno, que habla sobre Ricardo III. Entonces, eso me parece importante. Y lo de la misoginia, realmente, bueno, tomaría justamente lo de Isabel reinando en ese momento y lo de las mujeres, y tomaría otra cosa de la transculturación, que son lo de las brujas y los fantasmas. En la cultura anglosajona no es raro, todavía se sigue creyendo, o sea, no se teme como en el mundo latino. Los anglosajones van a hacer el amor a los cementerios, pero no tienen ninguna duda de que los espíritus existen. El fantasma de Canterville es real, o sea, no se discute la fuerza de los espíritus. Y yo creo que esto de que las mujeres, las brujas sean solo mujeres, sí tiene que ver con algo anglosajón totalmente, porque las mujeres han tenido un permiso para el poder desde hace muchísimo, que ahora empieza a discutirse en este mundo latino. Entonces está buenísimo que ahora lo traigamos, pero yo creo que sería importante también que tengamos cuenta lo de la diferencia de cultura. Gracias, Patricia. Mirta Goldstein. Hola, bueno, yo quería agradecerles, la verdad que fue muy rico y muy interesante cómo tomaron el tema. La verdad que cuando se me ocurrió lo del sin malentendido, pensaba si podía haber una pareja, tal como vos lo traías, Alejandro, que pudieran ser uno, ¿no? Que las dos medias naranjas se pudieran juntar y
si podía haber una pareja sin malestar, ¿no? Y bueno, para nosotros los psicoanalistas no hay parejas sin malestar, pero sí puede haber parejas que se crean, ¿no? Sin malestar y sin malentendido. Y bueno, habría que ver en esas parejas qué pasa, como tan bien acentuaba Andrés, esta cuestión de la progenie, ¿no? ¿Qué pasaría con la progenie de una pareja sin malentendido? Por ahí hoy diríamos, a lo mejor estarían muertos subjetivamente, no en lo real, pero sí quizá podrían estar muertos subjetivamente y bueno, quizá las depresiones que hoy vemos tan atroces en los jóvenes tengan que ver con una cultura sin malentendido. Y claro, hoy se me ocurría escuchándolos una nueva versión de Macbeth que creo que está acentuada por lo que traía Andrés, y es ¿qué pensamos de la masculinidad hoy? O sea, ¿cuál es el Sansón de nuestra época y cuál es el no Sansón de nuestra época? Así que vamos a hacer un debate sobre la masculinidad próximamente. Y esta masculinidad que, por lo menos en la versión que traía Andrés, de una masculinidad que no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene sexo, no tiene valentía, ¿qué le queda? ¿No? ¿Qué le queda a esta masculinidad? Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Mirta. Alicia García Pena. Si pueden ser breves, agradezco. Bueno, realmente muy, muy interesante, que despierta cosas que ya están presentes en nosotros, pero lo importante es la activación, escuchándolos a ustedes y escuchar distintas voces de esto. Obviamente, me encantó lo que se vive en Pesadilla, que es una historia que está en Pesadilla. Evidentemente, Macbeth lo dice con todas las letras, me han quitado el sueño. Es el ritmo de la pesadilla. ¿Qué piensas de este personaje, como finalmente en algún momento Freud, buscando encontrar una explicación, dice, es un personaje desdoblado? Son el mismo personaje o las dos caras de un mismo personaje. Porque todo el ritmo pega un viraje en el momento cuando, pasada la cena, y se alucina la presencia de Banquo y se ve la debilidad, es ahí donde se provoca como un movimiento fundamental, donde él se debilita y va a matar sin pensar de manera compulsiva y ella es donde se desmorona. Desde ese momento, cuando ella ve que el hombre se cae, es donde ella empieza a cobrar la fuerza, a retirarlo de ahí, pero es donde ella empieza a debilitarse y la pesadilla recae de manera inmediata sobre ella. O sea, él mata, pero ella se mata. Con lo cual, la culpabilidad queda de alguna forma totalmente trasvasada hacia ella. Y con respecto a la homosexualidad, a la bisexualidad de Shakespeare, ya está dicho en Banquo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo que las brujas sean siempre mujeres. Banquo duda, ¿son hombres o son mujeres? Porque ustedes tienen barba. Y esa duda es lo que hace que la obra sea pasada en el tiempo y absolutamente actual, según lo que yo llego a comprender, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Abel Feinstein. Gracias. Bueno, muy interesante, la verdad que muy motivador. Me quedé pensando por lo que dijo Mirta recién, que ayer leí en el diario, por el tema de la masculinidad, que Barenboim lo invitó a Damián Cifrón cuando vio Relatos Salvajes para poner en escena a Sansón y Dalila. Digo, ¿cómo están construidos los arquetipos? Digo, como que para ser Sansón de hoy va por el lado de Relatos Salvajes, ¿no? Digo, ¿por qué se le metió esto? Digamos así, ¿no? Un comentario por lo que Andrés decía que no estaba de acuerdo con Cristeva,
quiero solamente para precisarlo, Kristeva cita a Colette. O sea, la cita es de Colette, que dice, esa mujer de la que todo el mundo dice es de acero, es simplemente de mujer. O sea, ella no dice que es de acero, es de mujer. Gracias. Gracias, Abel. Volvemos a la mesa, luego tengo más gente anotada. ¿Sí? Si alguno quiere contestar o decir un comentario. ¿No? Obviamente es obvio que ninguna pareja es la media naranja. Como me dice mi paciente, que le dice a su mujer, no somos media naranja, somos dos naranjas. Cada uno tiene su sabor y sus deseos que nunca coinciden con el otro. Lo otro es una fusión narcisística, glishkocárica, para citarlo a Blecher, y tengo otro paciente que se lleva muy bien con su mujer, me dice, no tienen sexo, no, nunca discuten, no, siempre van al cine y después vienen a dormir. Y este mismo paciente es el que me dice, mire doctor, a mí me gusta mucho venir acá porque me parece que me hace bien, pero le quiero pedir una cosa, no hablemos de mí. Porque me molesta. Bueno, hay parejas así también. Obviamente, y cada vez más actualmente, tanto la mujer no está relegada a cuidar las propiedades y a cocinar, sino que tiene una vida mucho más independiente, quizás tal como nosotros, los hombres, aunque el hecho de la progenie, los hijos, le da un lugar notablemente distinto a pensarlo, ¿no? De todos modos, es interesante pensar cómo el tema del asexuamiento está presente del asexuamiento, ¿no? Es decir, cómo Lady Macbeth se plantea esa dimensión y aparece en su relato, ¿no es cierto? Entonces, y así como la obra de Hamlet, uno puede decir, está surcada por el parricidio, aquí tenemos claramente que está surcada por el filicidio. Sí, entonces también pensaba esto, ¿no? ¿Cómo veían esta dimensión acerca de la matanza de los hijos, de la intimidad de la pareja en ese nivel? Sí, ¿querías decir algo más? Quería hacer un comentario sobre la frase esta de que él no será matado por ningún hombre nacido de mujer. Yo creo que ahí hay una fantasía de embarazo anal. Es decir, que la idea seguramente es de un hombre, es decir, que lo que él valora, y Shakespeare, sería un hombre nacido de un hombre, no nacido de mujer. Es decir, es la fantasía de un embarazo anal que debería practicar. Bueno, seguimos en la lista. Ana Schwarzman. Bueno, muchas gracias a la mesa con comentarios muy interesantes. Esto de que nos metemos en una pesadilla cuando empezamos a leer Macbeth me parece realmente genial, donde vertiginosamente van sucediéndose las cosas. Bueno, también hoy es una mañana vertiginosa en APA, entre las dos mesas, la que tuvimos a las 9 y la actual, donde seguimos hablando de todas estas temáticas shakespearianas. Hubo una pregunta en la mesa anterior respecto de Mary Langer, que quedó finalmente sin respuesta. Y ahora me acordé, retomando el tema por lo que trajo Patricia respecto de Isabel I. Toda esta obra transcurre en la época de Isabel I, y hay un libro de Mary Langer que se llama Fantasías eternas a la luz del psicoanálisis, donde ella toma Isabel I, toma el mito del niño asado y el de Barrabás. La supuesta contienda que se arma entre Mary Langer y el pariente de Raskowski es a raíz del mito del niño asado, que tiene que ver también con la idea del filicidio. ¿Podés contar un poquito el mito?
Sí, una pareja sale a cenar, deja a su hijo con la empleada, cuando vuelve la empleada le sirve la cena y es el niño que ella asó, que ellos empiezan a comer sin saber que se estaban comiendo al hijo. Creo que de alguna manera tiene que ver con todo esto. Era en la época en que Eva Perón tenía o buena fama entre algunos o muy mala fama entre otros. Es decir, era la bruja o la otra. Mary Langer, de alguna manera, admiraba mucho a Eva Perón, a tal punto que llega a ir a su velorio, dice ella en su autobiografía, que besa el cristal con el que está cubierto Eva Perón ante su muerte. Bueno, creo que esto de alguna manera tiene que ver con esta temática que estamos viendo. Isabel I decide no tener hijos, supuestamente, y acá se habla, me parece que no solo de filicidio en Macbeth, sino también de parricidio, porque en realidad empieza con el parricidio. Y los dos hijos de este primer muerto huyen, sin ni siquiera echarle una mirada al padre muerto, huyen para salvarse ellos o para lo que fuera, o para vengarse. Me parece que todas estas vueltas que estamos dando, y tanto que se dice de tantas muertes y de todo lo demás, también es correspondiente a una época donde la violencia era tal vez no tan sofisticada, disfrazada como lo es actualmente. Tengo varias personas anotadas, Ana. Bueno, corto entonces. Bueno, gracias. Mecha Bergschlitt. Bueno, muchísimas gracias por la mesa, muy interesante. Y también estuvo muy interesante la mesa de la mañana digo, estamos en la mañana de las 9, y sí, tal cual. Sobre todo que escuchamos ópera en silencio a las 9 de la mañana. Se me ocurrió juntar las dos mesas. La primera, hay una pregunta de ¿quién le teme a Lady Macbeth? Y ahí se me ocurrió pensar que sería importante desentrañar el temor por Lady Macbeth y pensar a quién hay que tener temor, que no es exactamente a Lady Macbeth, sino al imperativo de tener el falo, retomando algunas cuestiones que se plantearon a la mañana, ser rey, ser reina. La otra cuestión, en relación al malentendido que se plantea en la mesa, pensé que había dos posiciones teóricas tomadas que es importante que no se desarticulen. Una es pensar que Lady Macbeth es el superyo que manda imperativo de goce al marido, que ella encarna ese superyo. La otra es pensar, que era la posición que tomó, que mostró Alicia Kilner, que Lady Macbeth toma a su cargo sostener el falo del marido. Me parece que sostener el falo del marido, la potencia del marido. Me parece que juntando esto, no en oposición, sino como el acuerdo inconsciente de la pareja, me parece que salimos de la idea de que hay un malentendido, por supuesto siempre hay malestar en la pareja, pero que hay un acuerdo narcisista inconsciente que tiene que ver con la posición del falo. Bueno, esto es más o menos lo que quería plantear y realmente muy, muy interesante. Gracias. Gaby Goldstein. Breve, por favor. Bueno, muchísimas gracias al panel. El desarrollo de la historia, del contexto y del pensamiento es de una riqueza excepcional. Muchas gracias a los dos. Ese desarrollo me hace pensar
justamente en lo contrario, es decir, o sostiene, se puede decir, la contemporaneidad de la obra. Es fundamental entender cómo se gestó esta obra y al mismo tiempo que hay algo de lo universal, como dice Bloom de Shakespeare, la construcción de lo humano, que hace que tenga una vigencia absoluta hoy. Podríamos estar hablando de un tiempo de pesadilla hoy, de un tiempo de filicidio, de un tiempo de parricidio, y yo agregaría de un desmadre. Hay algo de un desmadre en el cual vale todo, y eso está puesto en primer lugar desde la primera escena. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Todo puede ser. Entonces ahí yo no encuentro un malentendido, yo encuentro un sobreentendido, como en los tiempos actuales, porque el malentendido daría espacio a poder pensar, a la duda. Pero cuando algo está sobreentendido, uno le impone un sentido, que es el que en primera instancia, en la flecha del tiempo, como señalaste, dirige Macbeth. Es decir, esa flecha del tiempo que lo teledirige, podríamos decir, hacia una acción final sin escala. También tiempos actuales, ¿verdad? Los tiempos de actuar, de ir directo en una dirección sin poder entender algún malentendido, alguna fisura, como dijo Cecilia, algún punto, porque no. Es verdad, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y si no, tenemos que seguir llamando a la metapsicología. Creo que entre ese femenino que nos preguntamos y algo de lo maternal que todavía habría que seguir interrogando, como planteó Leticia, como abrió la cuestión de la ética cristeva que trajo Abel, hay algo ahí en el Unsex Me que también habla de los tiempos contemporáneos y cuál es la posición sexuada en relación al género. Muchas gracias. Gracias. Tengo 3 personas más anotadas y queremos hacer el cierre, así que por favor sean breves, lo más breve posible. Roxana Ratinov. Bueno, muchas gracias. Yo quería justamente, me parece que vale la pena que tengamos en cuenta que cuando hablamos de tragedia, hablamos de lo que es irresoluble. No es lo mismo tragedia griega que shakespeariana, que contemporánea, plantean dilemas distintos. Creo que la griega es la tragedia del destino, la shakespeariana es la de la subjetividad, la contemporánea es la del absurdo, y me interesa la de la posmodernidad, que yo creo que es la de tragedia de los objetos inanimados. Cuando digo inanimados no es que no tengan movimiento, sino que no tienen alma. Acá se habló de las parejas y del drama de la tragedia de la pareja. Me parece que hay que tener en cuenta que los objetos inanimados son Siri, es preguntarle algo a Siri, comunicarnos con Alexa, establecer una relación narcisística con un objeto inanimado, y vale la pena pensar el pánico que sentimos si se cae WhatsApp, si se cae Instagram, si se cae Internet, y me parece que eso nos lleva también a pensar cómo somos manipulados desde la tecnología, desde la informática, y cuáles son las nuevas configuraciones de la maldad a partir de esta tragedia del futuro, ¿no? No sé cuál sería la Lady Macbeth o la pareja Macbeth virtual, pero sí me parece que vale la pena pensar cómo nos relacionamos con parejas que son inanimadas o asexuadas o inmateriales. Así que eso lo dejo porque yo no tengo la respuesta, pero capaz que me ayudan. Muchas gracias, Roxana. Cristina Rosas de Salas. Bueno, yo creo que yo no estuve en la primera parte, pero porque estaba justamente hablando de un autor que era un amante de la ópera, un amante de Shakespeare, tiene un libro escrito que es André Green, así que hago de cuenta que estaba. Yo creo que la actividad propuesta de Secretaría Científica, cuando yo la leí, me planteé algo que Tantanian dijo: cómo se articula lo sincrónico con lo diacrónico, ¿no?
Me parece que es una buena alternativa, sobre todo ahora que todo se transmite por Click-Meeting, que podamos hablar de dramas que hacen a lo humano y poder pensar cómo se juegan en cada sujeto en particular. Ahora, escuchándolos a ustedes, a mí lo que me llamó la atención y que fue un interés que aparece en la obra de Freud, es el tema de las brujas. El tema de esta pareja, de todos estos personajes, sometido a lo inapelable del destino. Me parece que ese es un tema interesante, ¿no? Porque más allá de lo que hagan y del tipo de pareja que configuran y demás, en realidad los dos terminan siendo como títeres de un destino que tienen que ver con esto que vos planteabas, que es un hombre. Y por otro lado, hay otro autor francés que a mí me gusta mucho, que es Leclerc, dice que cuando llegamos al mundo nos esperan los hilos de las parcas, ¿no? Es decir, y el psicoanálisis tendría que ver con eso, ¿no? Con qué hacemos, si es que existe, qué hacemos con el destino, con lo que nos espera a todos, a Macbeth y a todos. Eso por un lado, ¿no? Con respecto a lo del caldero, que acá, ¿qué era, no? Me parece que fuiste vos, Andrés, que decías qué era la vagina, qué sé yo. Para Freud el caldero es el ello. Y es la traducción, es el ello. Con lo cual estaríamos pensando casi como en dos límites, siguiendo a Green, ¿no? Por un lado el ello y por otro lado el destino. Y en el medio, tratando de hacer algo, estaríamos nosotros. El pobre sujeto tratando de hacer algo. Gracias, Cristina. Federico Averasturi. Muy breve. En el mundo animal casi no hay cambios. La conducta aloplástica, digamos así, hacia el exterior está determinada por lo genético. Por lo tanto, ni cambia su ambiente ni cambian sus maneras de establecer las relaciones entre sí y con el otro. El humano es distinto. Parecería como que lo genético no está y está suplantado por algo que se ha llamado urfantasía y fantasma fundamental. De esa manera, podemos decir que el orden simbólico cambia al macho por el hombre y a la hembra por la mujer. Lo que sí podemos decir que ese orden simbólico tiene un origen y ese origen tiene algo que ver con lo epocal, así que no nos confundamos. Primero tenemos que saber qué era lo propio de lo epocal en cada caso y qué es lo propio actualmente, y no hagamos la traslación de lo actual a lo anterior. Podemos decir que en algún determinado momento era lo habitual que el hijo tenía que matar al padre. Tenía que matar al padre para sucederlo. ¿En qué momento eso cambió y en vez de matar al padre apareció el llegar más lejos que él? Gracias. Bueno, volvemos a la mesa. Si alguno quiere decir algo. ¿No? Con respecto a... Bueno, Andrés Rajkowski. Como adelanto del recuerdo por Luis Canciper, recordemos que él decía que el psicoanálisis era una ciencia del antidestino, referido a la forma en que las circunstancias, ya sea del ello o las de la infancia temprana, nos determinan, ¿no? El antidestino, a veces logramos una elaboración suficiente como para no vivir en la compulsión a la repetición de las situaciones más dolorosas que hemos vivido. Igual me pregunto, un tema importante me parece que son las brujas. ¿De dónde provienen las brujas, no? Es el exterior, lo ajeno, lo extranjero y lo malo, igual, como decía Freud, con respecto a las primeras relaciones no yo, y en ese sentido se establece el pecho malo o la mala madre fálica. ¿Es la madre fálica la bruja? ¿Es la disociación entre la madre virgen de la Inmaculada Concepción y la puta o la mujer de nuestro papá, que es una puta, por supuesto? Y en ese sentido, digamos, Beth alude a la reina virgen.
Beth es Elizabeth. Así como Hamlet, ¿no? Alude a un permitir que siga estando presente Hamlet. Macbeth alude a Isabel, que en ese momento cae, y Jacobo, primero, que toma el poder y con el cual Shakespeare quiere congraciarse, escribe un libro de demonología, paralelo al Maleus Maleficarum, un tratado sobre la maldad de las mujeres que, como decías Freud, no tienen super yo. Ustedes saben que ustedes no tienen super yo. Creo que se ha reconocido que tienen alma, pero no hemos podido ir mucho más allá. Bueno, gracias. Me parecía interesante lo que vos habías traído, Alejandro, acerca de la figura de la empatía en relación a Macbeth. Y pensaba en esta dimensión, ¿qué le pasa a aquel que no se siente identificado o que no se encuentra en ese lugar, ¿no? Tengo un planteo para eso, pero ¿por qué decías esa referencia en relación a la figura de él? Sí. Sí, en principio es muy interesante escucharlos porque hay como una forma de, digamos, desde nuestra práctica, digamos, hay algo que la literatura, digamos, como dice Valéry, ¿no? Todo el resto es literatura, ¿no? Entonces, hay algo, digamos, como de una construcción de un discurso, digamos, que opera sobre los sentidos de lo que para nosotros funciona en otro tipo de dimensiones, digamos, ¿no? Entonces, son claramente casi como dos interpretaciones de la realidad, ¿no? Porque, digamos, en el teatro, que también puede ser visto claramente como una rama de la literatura, hay algo de verdad del poder de la imaginación y de la no sujeción, digamos, ¿no? a las ideas de sentido, ¿no? Que de algún punto, en general, también, por lo menos en el terreno de la especificidad del arte, clausuran, digamos, ¿no? O sea, generan una zona unívoca sobre las percepciones. Y es atractivo, entonces, empezar a escuchar cómo un objeto puede ser mirado de una manera tan diversa, ¿no? Así que, bueno, gracias por las cosas que escuché. Respecto a la situación de la empatía de Macbeth, digamos, creo yo que hay un retrato en este héroe, digamos, héroe negativo, que lo arroja a un lugar de lo humano muy desnudo, digamos. No por nada nombré a Nietzsche, creo que Macbeth es un héroe nietzscheano en términos, digamos, de lo que se pregunta, de hasta dónde llega, de la caída, ¿no? Del desasosiego, también de la posibilidad de la redención, ¿no? Hay algo ahí como de una enorme modernidad, para mí, digamos, como quizás también en un punto bastante poco consciente en términos de producción en ese momento de Shakespeare, digamos, hay algo que sigue hablando en esa obra y que tiene que ver claramente con eso, con que uno ve un hombre en el medio de algo, y digo por eso, es verdad lo de Ricardo III claramente, o sea, la literatura además construye esos arquetipos extraordinarios mucho más poderosos que la historia, ¿no? Y Shakespeare lo sabía claramente y siempre fue un autor que escribió en código político, digamos, un autor que le respondía todo el tiempo a su época de una manera absolutamente velada, la gran mayoría de las veces, otras no tanto, sí, y porque además, nada, vivía del dinero de la reina y después del rey. Pero, digamos, en Shakespeare, como dijiste vos, Andrés, en las obras históricas, digamos, lo que pone en funcionamiento es el mecanismo, ¿no? El gran mecanismo de la historia, que es que un rey debe ser asesinado o depuesto para que otro rey suceda, ¿no? Hay algo de esa espiral de violencia que narra ya desde el inicio de la historia que se repite. Y en Macbeth es la primera vez que él toma
en una obra no histórica o no estrictamente histórica, digamos, porque también está basada en las crónicas de Holinshed, digamos, y existió un tal Macbeth, más allá de que uno pueda diferenciar con Beth, había un Macbeth, digamos, previo a que Elizabeth existiera, digamos. Más allá de que toma un hecho de la historia escocesa, lo que hace Shakespeare en esa obra es, como hay un grado de extranjería respecto del personaje, no es un rey inglés, digo, no es Enrique, ni es Ricardo, ni es Eduardo. Lo que hace Shakespeare es poner un nombre. Y lo pone en la misma maquinaria, por primera vez, en la misma maquinaria del gran mecanismo de la historia. O sea, es la primera vez que Shakespeare decide poner en tensión lo estrictamente personal, en todo caso, un sujeto yo, en el terreno de la historia. O sea, ya no es un monarca en términos es un monarca de cuento, entre comillas, puesto en el mecanismo de la historia. Y se hace un cruce muy atractivo y además muy radical, por eso creo que la obra tiene ese grado de horror y de pesadilla, porque es como si se dejara Hay algo en la dimensión histórica de Shakespeare que construye la temporalidad en Shakespeare, es una temporalidad histórica, en términos lineales, es una temporalidad cronológica, no es un tiempo mítico en general. En sus obras hay un tiempo cronológico, el tiempo es un tiempo histórico. Y en Macbeth hay un tiempo que no es histórico, es una aproximación a un tiempo mítico, es una tragedia en términos también de temporalidad, porque hay una suerte de círculo que se repite, ¿no? como el Prometeo, como Sísifo, ¿no? Que hay como un castigo que pareciera repetirse, y que es esa especie de un ser arrojado a la violencia, y que la única forma de detener la violencia es con más violencia. O sea, no pareciera haber un punto final. Y la zona de la empatía creo que tiene que ver con eso, con que por primera vez aparece un héroe humano, digamos, un héroe con dudas, ¿no? En ese sentido se parece mucho a Hamlet, se pregunta muchas cosas Macbeth, y tiene además unas respuestas a algunos enigmas, como qué es la vida, ¿no? Este texto que nombramos, ¿no? De cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia que nada significa, que son, digamos, de un poder, digamos, de pensamiento, nada, muy único, más allá del nivel poético, ¿no? Pero hay algo de ese pensamiento que es lo humano, digamos, y en ese sentido creo que hay una empatía con que uno ve un sujeto ahí, no ve un rey, que es como un arquetipo de otra cosa, ¿no? Es un guerrero, digamos, ¿no? Es un guerrero, es se parece un poco a los personajes de Hitchcock, ¿no? Que son como sujetos comunes puestos en una situación extraordinaria. Y dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora cómo sigo? ¿No? Estoy exagerando porque Hitchcock los trabaja en lugares mucho más, es Cary Grant o James Stewart, ¿no? Que son como personas como ingenuos, laxos, ¿no? Macbeth no tiene ese carácter, pero es un ser común, es un soldado, mejor dicho, puesto a rodar en un mecanismo de violencia, de espiral ascendente, de sangre, de pesadilla y de ambición, que es lo humano. O sea, no hay otra cosa. O sea, digamos, la voluntad de ir hacia más y más y más y más, y además me lo dicen, ¿por qué no voy a ir? Y si ya está nombrado, si me lo dijeron estas chicas que saben de algo, digo, ¿no? Y además me lo comprueban, porque yo no sabía que soy Stein de Codor y ahora lo soy, lo que viene es el rey. Bueno, entonces si viene el rey acá a casa y yo puedo matarlo, evidentemente digo, nada, es lo que le pasa a uno cada día, ¿no? Bueno. En ese punto me parece interesante, Alejandro, y lo que traías vos, Roxana, quizás ese empuje actual, vamos por más, ¿no? ¿Cómo? Claro. Perdón. Y en ese vamos por más, hoy la versión es eso, ¿no? El consumo, por ejemplo. Ahora,
Y entonces en esa dimensión seguimos la línea. Sí. Tengo una persona más ahí, Paloma. Sí, ya terminamos. Y terminamos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero tomar algo que trajeron, que son las brujas. Y la cosa predictiva de las brujas. Y como yo trabajé mucho tiempo con niños, los chicos me decían siempre, pero vos, ¿cómo adivinas? No, yo le decía, no adivino. Es que a muchos chicos antes les pasó como a vos. Entonces yo creo que en ese lugar estamos los psicoanalistas, vistos por los niños, pero los pacientes grandes, o por los niños que todos tenemos. Esa cosa... Sí, de hecho, en Shakespeare in Love, digamos, el sucedáneo del psicoanalista en la película es un alquimista, ¿no? Un mago. Un alquimista. Bueno, parece. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. Paloma. Bueno, damos por terminada la mesa. Gracias. Gracias. Bueno, te llevas el...